Buenas tardes, mi nombre es Paola Galván y soy estudiante del Instituto Superior Universitario SUCA, carrera Contabilidad, sección nocturna, perteneciente al cuarto semestre. Pues bien, esta materia de macroeconomía está dirigida por el economista Osvaldo Loor. Pues bien, el día de hoy les voy a hablar sobre un término en específico, ¿no? Que viene a ser ¿qué es la política fiscal? Pues bien, como para empezar, primero tenemos que saber que la política fiscal es una rama de la política económica. Sí. Entonces, dicho esto, empecemos. ¿Qué podemos decir acerca de la política fiscal? Pues prácticamente son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así también como los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica. ¿Cuál es el objetivo como tal? Pues el objetivo que tiene la política fiscal es mantener la estabilidad de la actividad económica y contribuir a su crecimiento mediante el control del empleo y la inflación. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Si nosotros como ciudadanos, pues tenemos empleo como tal, obviamente vamos a consumir, de manera que va a haber una demanda como tal. Entonces, si esta estabilidad se mantiene, pues obviamente va a haber un crecimiento económico como tal en el país. Entonces, la idea es esta, ¿no? ¿Cuáles son las características pues, que más se destacan en lo que es la política fiscal? Tenemos que, pues, una característica principal es que se encarga de establecer lo que es el presupuesto del Estado. Pues si bien es cierto, este presupuesto se lo realiza cada año con la finalidad de saber su situación actual y qué medidas tomar al respecto como tal. En caso de reducir o aumentar impuestos, así como a su vez también lo que es reducir o aumentar según sea el gasto público. Bien, eh, como otra política, no política, como otra característica como tal, tenemos también que esta política se basa de dos instrumentos muy importantes. Pues bien, ya les había mencionado, estoy hablando sobre lo que es el gasto público y los impuestos. Sí. ¿Cuándo hablamos de gasto público? Hablamos cuando este gasto pues, se refiere a una inversión de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, en lo que son la construcción de carreteras, cuando hablamos, por ejemplo, lo que es la construcción de nuevos hospitales o centros de salud públicos, así como también lo que es la educación o a su vez también lo que es el transporte como tal, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son los corredores, el ecovía, el trolebús, que prácticamente es lo que hay aquí en nuestro país. Bien, entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de impuestos? Los impuestos pues prácticamente corresponde a aquellos tributos que a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Es decir, ¿de qué impuestos estamos hablando? Pues aquí en Ecuador estamos hablando, por ejemplo, del impuesto predial. Pues este impuesto se cobra cada año y si bien es cierto, pues me parece que hay un lapso de enero a marzo como para poder cancelar este impuesto. También tenemos lo que es el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que nos cobran por algún consumo de algún bien o servicio. Así como a su vez lo que es el impuesto a la renta. Sí, entonces, este impuesto es el que nos cobra según sean nuestros ingresos. Para esto existe una tarita, ¿no? Que obviamente especifica cuál es el ingreso mínimo según sea para este impuesto ser recaudado como tal, ¿no? Bien. Otra característica que tenemos que, como principal objetivo también es asegurar lo que es la estabilidad financiera. Bien, entonces, ¿de qué manera? Pues cuando hablamos de estabilidad financiera, pues hablamos de que tiene que ver todo esto con la inflación, con el poder adquisitivo y bienestar. Es decir, o sea, mientras más estabilidad macroeconómica tengamos, pues obviamente mejor calidad de vida vamos a tener.
¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la inflación? ¿Por qué hablamos del poder adquisitivo? Pues bien, si en nuestra economía existe una inflación, es decir, una subida desmedida de los precios como tal, nosotros como consumidores, pues obviamente vamos a dejar de adquirir varios bienes o servicios porque simplemente nuestra renta no es la suficiente como para poder consumirla como tal, ¿no? Consumir este bien o servicio. Y obviamente, pues nuestro bienestar, nuestra calidad de vida va a ser un poco más baja, por así decirlo. Bien, entonces, esta es como que la finalidad, ¿no? La finalidad de esta política fiscal, mantener esta estabilidad para que tengamos una excelente, una óptima calidad de vida. Bien, también podemos clasificar a esta política en dos, en la política expansiva y en la política restrictiva. Sí. Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de una política expansiva? Cuando existe una recesión en el país. ¿A qué se refiere esta recesión? Obviamente al decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Bien, entonces cuando el país se encuentra en recesión, nuestra, nuestra situación actual va a estar bajo una política expansiva. Es decir, entonces, esta política como medida para mantener la estabilidad eh, toma las siguientes decisiones. Es decir, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar así el consumo. Y obviamente, pues al mismo tiempo van a aumentar lo que son los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. ¿A qué nos referimos a los gastos públicos? Obviamente aquí en esta política expansiva, pues la medida es esta, porque si yo aumento el gasto público y reduzco los impuestos, a nosotros como consumidores, como ciudadanos, pues obviamente nos va a quedar un mejor ingreso y obviamente de esta manera nosotros vamos a poder consumir, vamos a generar una actividad económica de forma que las empresas necesiten más oferta laboral, así como a su vez la inversión en obras públicas como tal, ¿no? En construcción de nuevas escuelas, nuevos edificios, según sea la situación o según sea lo que se necesite, ¿no? El mejor recurso que se necesite para el país. Bien, entonces, cuando el gobierno se encuentra en esta política expansiva, pues cabe recalcar que pues el gobierno queda en un déficit, es decir, que se encuentra con un saldo negativo. Bien, entonces todo esto es respecto a la política expansiva. Ahora vamos a hablar de la política restrictiva. Pues bien, cuando el Estado se encuentra en esta política de, de restricción, de restrictiva, entonces aquí se va a encontrar el ciclo de la expansión, que es decir, que es la fase de recuperación. Pues bien, en esta política se puede decir que es totalmente al contrario de lo que es la política expansiva, ¿no? Porque cuando una economía tiene una expansión o crecimiento, pues obviamente los ingresos de las personas aumentan, así como también aumentan los consumos y también, pues, bajo esta medida, obviamente los empleos van a reducirse. Entonces, esta es la medida que el gobierno toma, ¿no? Entonces, para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Entonces, si esta medida que se toma, obviamente van a aumentar las recaudaciones de impuestos y reducir los gastos públicos. Entonces, solamente durante este ciclo, durante este crecimiento económico, obviamente van a aumentar las inversiones, van a aumentar los ingresos y los consumos, así como a su vez los empleos en el sector privado, porque si bien es cierto, la mayoría de bienes o servicios, pues obviamente lo consumimos de empresas privadas como tal. Bien, entonces, también hablamos de que la política fiscal tiene, o sí, tiene, se podría decir, un multiplicador fiscal. ¿Qué quiere decir? Que este multiplicador mide el efecto de las inversiones del gobierno en la actividad económica del país.
Es decir, o sea, que la proporción en que se ven afectados los ingresos de un país ante un aumento o disminución del gasto público. En otras palabras, podemos decir que este multiplicador fiscal indica en qué cantidad aumentan o disminuyen los ingresos de un país, en caso de aumentar o disminuir el gasto público. Bien, entonces, pero haciendo conciencia, ¿no? Pues obviamente, lamentablemente aquí en nuestro país, el manejo de los ingresos y los gastos públicos, o sea, no han tenido una buena orientación. Es por eso que, o sea, la estabilidad económica aquí es pésima. O sea, no nos encontramos en un buen estado laboral, por así decirlo. Por ejemplo, aquí existe mucha falta de empleo. Hay demasiadas personas que no tienen empleo, hay demasiadas personas que se dedican a vender en la calle o incluso hay personas que cuentan con un subempleo, que es decir, que tienen una que otra entrada de dinero, más no que sea fija como tal. Bien, entonces, eh, este multiplicador fiscal, pues, se lo puede interpretar de la siguiente manera. Tenemos que este multiplicador, pues, cuando nos da un valor que puede ser menor que uno, pues nos está diciendo que el aumento del gasto público en una unidad aumentará en menos de una unidad del Producto Interno Bruto. Es decir, que si yo invierto, si yo invierto 30 millones de dólares, entonces el Producto Interno Bruto aumentará menos de los 30 millones que yo invertí como tal. Ya, esto quiere decir que no nos va a dar un saldo negativo como tal, sino simplemente una rebaja. O sea, que no va a ser, se podría decir, no va a ser favorable. Ya, cuando el multiplicador fiscal nos da exactamente uno, quiere decir que un aumento en el gasto público en una unidad aumentará en la unidad del Producto Interno Bruto. Es decir, si el gasto público aumenta en 30 millones de dólares, pues el Producto Interno Bruto aumentará en 30 millones de dólares. Es decir, aquí existe una estabilidad, o sea que la inversión que se realizó no presentó pérdidas ni ganancias, simplemente se mantuvo. Cuando el multiplicador fiscal indica que es mayor que uno, pues este hace referencia a que un aumento del gasto público en una unidad aumentará en más de una unidad al Producto Interno Bruto. Es decir, por ejemplo, si el gasto público aumenta en los 30 millones de dólares, pues el Producto Interno Bruto aumentará más de 30 millones de dólares. Entonces, este sí es un resultado favorable. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ten- eh, tener conseguir estos resultados con la finalidad de tomar una buena decisión para la economía del país. Bien, entonces, les voy a presentar unas imágenes como para que quede un poco más claro acerca de lo que es la política fiscal y las políticas que se clasifican. Bien, vamos a compartir. Tenemos que entonces la política fiscal eh, va a tomar o se va a encargar de tomar las decisiones, eh, se podría decir que pertinentes de acuerdo a la situación en la que se encuentra el Estado. Es decir, o bien puede aumentar o disminuir el gasto público, como también aumentar o reducir lo que es la recaudación de los impuestos. Como se los había mencionado, esto depende de un ciclo. Este ciclo pues está formado de una expansión y de una recesión. Bien, entonces, en la política expansiva tenemos que esta política pues obviamente se encuentra en el ciclo de la recesión y aquí se va a presentar de que los ingresos y el consumo pues obviamente va a disminuir y el desempleo va a aumentar. Como ya se los había explicado y mencionado, pues si nosotros los ciudadanos no tenemos
empleo, entonces no generamos ningún ingreso a nuestros hogares, obviamente no vamos a consumir de la misma forma en la que uno lo hace cuando tenemos un buen ingreso, una buena renta monetaria. Entonces, al nosotros no consumir, obviamente las empresas u organizaciones pues van a reducir el número de empleados y obviamente así pues se va a generar mucho desempleo como tal. Entonces, en esta política, pues la medida que toman es que tienen que reducir los impuestos y aumentar los gastos públicos. De manera que si se aumentan los gastos públicos, pues obviamente se va a invertir en obras y de esta manera pues van a necesitar lo que es la mano de obra como tal, o sea, del factor humano, ¿no? Y por ende se van a crear más plazas de trabajo. Cabe mencionar nuevamente pues que en este gobierno se queda en déficit, o sea que se va a contar en este siglo con un saldo negativo. Bien, también tenemos lo que es la política restrictiva. En esta política pues nos encontramos en un ciclo de expansión. Sí, entonces aquí es todo lo contrario. Aquí los ingresos y el consumo pues obviamente va a aumentar y el desempleo va a disminuir. Es decir, que si nosotros estamos bien económicamente, tenemos buenos ingresos, vamos a consumir, de manera que las empresas u organizaciones van a necesitar más mano de obra, de manera que puedan cumplir y satisfacer nuestras necesidades. Es decir, va a generar más ofertas de trabajo. Bien, entonces, en esta política, para que se mantenga estable y no exista la inflación, pues toman la medida de que nos van a aumentar los impuestos y reducir los gastos públicos. Bien, entonces en este gobierno, pues obviamente se va a recuperar todo el déficit que hubo en la anterior política. Bien, entonces dejo de compartir. Bien, entonces podemos decir que, en resumen, ¿no? Que esta política o la política fiscal tiene la finalidad de, de tomar las decisiones pertinentes en cuanto a querer aumentar o reducir lo que son las recaudaciones de impuestos y gastos públicos. Como nosotros había mencionado, todo depende totalmente de la situación en la que se encuentra la economía del país como tal. Entonces, podemos decir que esta política, pues obviamente se va a encargar de ver lo mejor, se podría decir, de cuidar los recursos del país, de manera que intente obviamente estabilizar todo, para que haya un equilibrio en lo que es la oferta y la demanda como tal. Entonces, ¿de qué manera? Pues va a garantizar lo que son los servicios sociales necesarios para la población, como también amparar todos los cambios drásticos y propios de estos ciclos que ya les acabo de mencionar. También este pues obviamente va a buscar estabilizar todo el crecimiento del país a través del gasto público, tales como las inversiones creadas para el beneficio y crecimiento económico del pueblo, ¿no? En este caso, pues del pueblo ecuatoriano como tal. Bien, también pues puedo decir que mediante que aunque exista esta política fiscal, no es que se tomen, ¿no? Se tomen las mejores decisiones, porque simplemente si hiciéramos caso a estas políticas, eh, se podría decir, a estos inductores como tal, pues obviamente estuviéramos en una mejor situación, pero no es así. Si bien es cierto, nuestro país está totalmente flaqueada lo que es la economía y por ende existe demasiado desempleo. Y a su vez, como consecuencia, pues existe lo que está la migración del país porque no se alcanza.
no se alcanza aquí con el ingreso que tenemos. Entonces, es cuestión de simplemente las autoridades, el gobierno como tal, pensar y realizar las decisiones, realizar y tomar las decisiones pertinentes y en verdad hacer lo mejor por nosotros, ¿no? Porque esa es la idea de esta política fiscal, pero que en muchas ocasiones no la realizan adecuadamente. Eso es lo que puedo decir en base a este término tan extenso, se puede decir. Muchas gracias.